Ok. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Magia del Saber, al episodio 101. Entonces, pues nada más vamos a saludar de rápido a las personas que nos acompañan esta noche. Primero vamos con Pau. ¿Cómo estás, Pau? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar en el episodio 101 de La Magia del Saber. Ya vamos por un nuevo ciclo, entonces vamos a ver qué nos trae la, la persona que va a hacer la reseña esta noche. Ok, perfecto, gracias. ¿Qué onda, Aurora? ¿Cómo andas? Hola, yo estoy muy bien, muchas gracias. Todavía poniéndome a modo de inicio de año, pero todo muy bien. Espero que Ok, ustedes también anden empezando el año con el pie derecho. genial. Y pues los dejamos con Olivia, que es la encargada de hacer la reseña de esta noche. Entonces, date como Magna Theoris. Perfecto. Pues mi propósito es que esta reseña sea concisa, entonces vamos a ver qué tal nos sale el experimento. Esta reseña la dividí en cuatro partes y hoy vamos a reseñar este hermosísimo libro que yo no sé por qué no lo había reseñado antes, pero es perfecto. Primero les quiero hablar de quién es Irene Vallejo, la escritora, la autora de este libro. Es una española, se me hace una española llamativa porque ha incursionado en varios géneros literarios y eso para mí se me hace muy versátil. En un escritor, eso a mí me dice mucho. Es relativamente joven, tiene como 40 años, nació en Barcelona, entonces pues tiene mucho que darnos y además tiene muchos galardones, ¿no? Entonces, más adelante en la reseña pues platicaremos un poquito de esto. Y ahora sí, vámonos con la reseña. El infinito en un junco, este libro es ese hermoso libro que habla de libros. Es ese libro que habla de la historia de los libros y es en sí mismo precioso y hermoso, porque este libro nos va llevando de la mano, pues evidentemente por la historia de las civilizaciones antes de Cristo y en nuestra era, ¿no? Y entonces nos va llevando por varios tópicos. Eh, Obviamente, pues empieza con lo básico, ¿no? Con los insumos. ¿Cómo surgen los insumos para llegar a lo que hoy en día conocemos como libros? Desde las tablillas, desde los papiros, desde los pergaminos, o sea, nos va hablando precisamente de cómo hace siglos, hace miles de años atrás, muchas personas tuvieron guerras, tuvieron sangre, honor, gloria, para que pudiéramos tener estos insumos. También en alguna parte nos habla sobre cómo surgen las invenciones, por ejemplo, de las tinturas naturales, o sea, cómo era tal cual era un problema poder escribir y que esto, lo que escribían, se quedara y durara. O sea, es un libro fascinante. También nos va llevando de la mano por los oficios en el pasado que hicieron posible que hoy en día conozcamos el libro como lo es. Oficios, obviamente, desde los oradores, porque nos narran unas partecitas que los libros surgen de la oralidad, de las historias que personas iban narrando y que cantaban, y que hubo unos atrevidos que decidieron escribirlos para plasmarlos, para perpetuarlos. Y entonces la oralidad pues era un oficio importante porque es como el antecedente del libro. También nos habla, por ejemplo, de los copistas, o sea, si nosotros hacemos un poco de memoria en la escuela, pues obviamente los libros eran hechos a mano y entonces era un único libro. Y si tú querías una copia de ese libro, pues lo tenías que copiar. Entonces, pues surge el oficio de los copistas, los que copiaban los libros, ¿no? Más tarde van a surgir otros oficios, como por ejemplo los traductores. Ya más avanzadita la civilización, pues van a existir personas que van a traducir del latín, y todas las lenguas muertas. Estamos hablando, este libro habla mucho de lo que es Grecia, este, una partecita de lo que es China, Egipto. Entonces, estamos hablando básicamente de toda esta franja, ¿no? También nos habla, por ejemplo, del oficio de los libreros y de los bibliotecarios, cómo hace civilizaciones atrás empezaron a surgir las bibliotecas. Estas bibliotecas
que en el sueño loco y guajiro de un señor dijo, yo quiero tener todos los pergaminos, todas las historias para saber todo lo que existe en la historia, ¿no? Y en el sueño loco de este señor se lograron juntar varios pergaminos y de tantos pergaminos acumulados, casualmente surge el alfabeto, porque necesitaban una solución a un problema. Perdían el nombre y el escritor de quién iba a de quién escribía ese pergamino. Entonces, ante un problema surge una invención que es el alfabeto, pero va a tardar todavía un poco más para que el alfabeto llegue hasta como hoy en día lo conocemos, ¿no? Además, también habla de otros oficios pues ya un tanto más valorados, ¿no? Por ejemplo, el oficio de los maestros, de enseñar. Eh, Recordemos que hace muchos siglos atrás, solo ciertas personas, ciertos estratos sociales tenían derecho a aprender a leer y a escribir. Y entonces, en ese sentido, pues necesitaban maestros. Y entonces va a surgir el oficio del maestro y de estas personas que van a enseñar a leer. Y además, pues también van a surgir algunos ritos para que las personas aprendan a leer y también ritos cuando las personas aprenden a leer. Entonces, este libro en sí mismo es hermoso. Además, también, por ejemplo, nos va llevando con el presente, pasado, y hace una reflexión interesante. Si bien estamos en el siglo XXI, hay muchos dispositivos, hay muchas diversiones o muchas opciones para el esparcimiento y el ocio, y aunque se vaticina lo que es la extinción del libro en este formato como lo conocemos, resulta que el libro ha sobrevivido siglos, porque tal cual, este formato como lo conocemos, con estas hojas, con pasta, pues ya tiene varios siglos, ¿no? Y hace una reflexión interesante porque habla que en pleno siglo XXI todavía existen analfabetas y que incluso da algunos ejemplos y algunas historias fidedignas de cómo es tan difícil llevar una vida cotidiana, normal, ordinaria para las personas que no saben leer y escribir. Y es interesante porque te hace revalorar que hoy en día, siendo mujer, hombre, chico, grande, del color que seas, la raza que seas, la religión que seas, tienes la bendita oportunidad de leer. Y también nos habla, por ejemplo, en una partecita de lo que son los eventos históricos, los hechos, las tal cual, literalmente de luchas, de guerras que han existido para que pues nosotros hoy en día tengamos este formatito del libro, ¿no? Las luchas por los papiros, las luchas por las tintas, por todos los insumos, pero también las luchas por las ideologías. Recordemos que la Iglesia Católica pues durante muchos años impuso lo que era su dogma y esto generó guerras y estas guerras en sí mismas pues eran ideológicas y eso era lo que se plasmaba en el libro. Pero además en esta imposición del dogma se llegaron a quemar muchos. Y también habla de varios eventos, de cómo la quema de libros ha simbolizado una quema a lo que es la ideología, a lo que es la superposición de una raza sobre otra. Y hace unas reflexiones interesantes sobre esto. También, por ejemplo, hay algo que sí se me hace muy, muy rescatable. Habla, por ejemplo, de la corrección cultural hoy en día que estamos viviendo en siglo XXI. Si bien la lectura, la literatura, pues es de siglos atrás, donde las palabras o las clases sociales, algunas palabras, el sexismo, el clasismo, el racismo, eran totalmente normales en la literatura, hoy en día ya no. Y habla, por ejemplo, cómo han tenido que ser adaptadas a algunas obras literarias. Por ejemplo, el libro de Agatha Christie que se llamaba Diez Negritos, ya no se llama Diez Negritos porque ya no podemos decir la palabra negro. Entonces, igual una obra de Mark Twain muy famosa donde habla sobre el esclavismo de personas afrodescendientes, pues tiene que tener unas nuevas versiones porque eso en la actualidad pues ya no es tan aceptable, ¿no? Y cosas de este tipo que en la literatura
pues nos marca y nos evidencia cómo hemos evolucionado como sociedad, no solo en invenciones, pero sino también ideológicamente. Y pues obviamente también nos habla de lo que es esta lucha entre el Oriente y el Occidente, que todo el tiempo está inmerso, todo el tiempo lo vemos, a donde quiera que vayamos, está de manera intrínseca esta guerra o esta superposición entre el Oriente y el Occidente. Y obviamente en las civilizaciones pasadas pues está muy marcado. Y pues ya por último, un dato que también se me hizo rescatable es que antes los libros eran serios, o sea, los libros eran netamente teóricos y habla, por ejemplo, de una parte, en un apartado tiene cómo llega el humor a los libros, cómo llega la comedia, cómo se empieza a escribir comedia en los libros y quiénes fueron estos rebeldes que empezaron a romper estos estigmas y estos dogmas sociales. Como ven, este libro es precioso, te lleva de la mano por, en palabras de mis adoradísimos Beatles, The Magical Mystery Tour, por un mágico y misterioso viaje por lo que es la historia de los libros. Y ya para terminar nuestra reseña, quiero darles 5 preciosas razones por las cuales ustedes deben de leer este libro y en el mejor de los casos ustedes deben de tener este libro. La primera razón, y es como que muy honor a este libro está traducido en 35 idiomas y está publicado en 50 países. Eso habla pues de la importancia y del eco que está teniendo este libro. Este libro salió en 2019, es relativamente nuevo y tiene varios galardones principalmente en España, porque pues la autora es española, es de Barcelona, pero también tiene, por ejemplo, varios galardones en lo que es Iberoamérica. Aquí en México tiene un galardón este libro, entonces pues habla de lo importante y de lo trascendente que es este libro. La segunda razón es que si bien este libro es un ensayo, está catalogado como un género ensayo, este libro no tiene una trama, no tiene personajes, la historia es bien llevada. O sea, esta escritora te lleva por el pasado, por el presente, pero de manera natural, de manera orgánica. Entonces, logra este efecto lector, el famoso efecto lector de no querer soltar el libro y de querer seguir leyendo más y de otra página, otra página. La tercera razón, y que esta es preciosa para mí, si tú, al igual que yo, amas la historia, este libro lo vas a adorar, es perfecto para ti, pero si no te gusta la historia, si la odias, si no tuviste un buen profe de historia en la escuela, no te preocupes, porque este libro te lleva de la mano, te lleva de manera indirecta sobre hechos históricos. Y entonces vas aprendiendo datos culturales, datos pues así como para, no sé qué tipo de amigos tengan ustedes, pero pues yo sí, por ejemplo, de repente salgo con mis datos de, ¿sabías que? Entonces, tal cual, este libro a veces te puede servir para una plática entre cuates o entre amigos o incluso así como el dato, ¿sabías que? O algo así, ¿no? Y la razón número 4, esta versión, este libro, la primera vez que yo leí este libro, lo leí en PDF. Ay, ojito Remy. Lo leí en PDF y sacaron varias versiones. Esta, no sé si se alcanza a ver, esta es una versión ilustrada. Entonces, a mí a veces me preguntan algunas personas cercanas a mí, cuando se enteran que tengo el hábito de la lectura como un hábito de vida, me preguntan, ¿qué libro me recomiendas para que mi hijo empiece a leer o le guste leer? Y aunque para mí la respuesta es evidente, es obvia, pues trato de ser sociable, ¿no? Entonces, pues trato de dar algunas recomendaciones. Este libro es perfecto, porque este libro está ilustrado, entonces tal cual, pues parece un cómic, o sea, tiene viñetas, además avanzas muy rápido en la página, entonces cuando te das cuenta dices, ay, ya leí 30 páginas, qué rápida soy. Este libro es perfecto para niños, para adolescentes, para pubertos, incluso para adultos. O sea, yo tengo compañeros, ay, ni ven esto, no importa, ya los quemo. Tengo compañeros de trabajo que dicen yo no leo o no leo si no hay dibujitos en un libro y existen adultos que tal cual no leen si el libro no trae libros, existen esos adultos. Este libro es perfecto para grandes, chicos, pequeños, medianos, es un libro ilustrado, es precioso.
Y además, pues vas avanzando con el crío, pues sobre hechos o eventos históricos. Y ya por último, la razón número 5, y esa es muy personal. Este libro nos viene a recordar lo maravilloso y lo afortunados que somos hoy como sociedad. Yo que sea una mujer que vive en un país de tercer mundo, una mujer de 30 y tantos, que tuve la oportunidad de leer a mis tiernos 15 años a William Shakespeare, de descubrir, no sé, a Michel Foucault, o intentar leer a Nietzsche a mis 18, o incluso leer al Marqués de Sade. Hoy en día nosotros tenemos esas brillantes oportunidades, cosa que hace siglos atrás era impensable, porque la edad promedio de las personas hace 400 años eran los 30 años, porque las mujeres simplemente no podían leer, porque no se les enseñaba a todas las personas por igual. Este libro nos hace sentir y nos hace vibrar bonito de lo bonito que es leer. Hay una frase que está en internet de que no es ignorante la persona que no sabe, analfabeta la persona que no sabe leer, sino la persona que sabiéndolo hacer, no lo hace. Entonces, leer es un placer. De manera personal, he encontrado en la lectura amigos, son mis libros, he encontrado terapia, he encontrado risa, he encontrado valoración. Entonces, ¿cómo no poder leer? Yo me pregunto de manera personal, ¿cómo no leer si es fascinante, si es hermoso? Este libro nos viene a recordar y nos hace revalorizar lo, lo valioso que ha sido este proceso, porque además leer no solo es descifrar lo que dice una idea, sino leer es sentir, en mi opinión. Y lo que cada libro a mí me hace sentir, lo que cada libro me hace vibrar, es lo más hermoso. Siempre he creído que después de cada libro no debemos de ser los mismos, porque los libros son ese maestro, es esa enseñanza, y de cada libro tenemos que sacar algo y ser diferente. Entonces, en mi opinión, los libros a mí me hacen sentir. Y de todo lo que yo vivo y de todo lo que yo saco con esos libros, me prometo no seguir siendo la misma, sino que después de cada libro yo sea diferente. ¿Cómo no poder leer? Amar es un placer. Lean este libro, está hermoso y esta versión está perfecta. La versión original, pues es un ensayo, está un poquito más complicada. Esta es una síntesis fiel y está ilustrada. Entonces, ahora sí, chicos, los escucho. Yo lo que les podría decir es que a mí me encanta, por ejemplo, ahorita recordé una frase que decía que puedes encontrar las cosas más maravillosas de la mente de un ser humano al leer un libro de esa persona, porque en él están sus mejores pensamientos, sus mejores ideas, y creo que es muy interesante esta propuesta de este libro porque en sí yo lo veo como si fuera una máquina del tiempo en la que podemos remontarnos a libros súper viejísimos y poder entrar en la mente de la gente y poder darnos cuenta de cómo es su realidad, de qué tipo de cosas, cómo se vivía, qué tipo de cosas pensaba, cuáles eran sus prioridades, qué cosas querían hacer, de qué manera vivían y cuál era su sentido de vida. Entonces creo que es muy interesante que las personas empecemos a leer de diferentes tipos de lecturas e incluso, como bien lo mencionaba Solís, de diferentes tiempos, ¿no? Tal vez libros un poco más antiguos, libros un poco más nuevos, cuando se creían ciertas realidades, ciertas cosas. Entonces creo que eso nos aventura a, a ver la realidad, otro tipo de realidad y meternos en lo más profundo de ese autor, conocer prácticamente cómo escribía, qué tipo de cosas estaban ahí, ¿no? Otra cosa que me llama mucho la atención y que me encanta es, eh, por ejemplo, la manera
en la que se fue cambiando la información que teníamos. O sea, por ejemplo, hay una frase también muy buena que dice que ¿en dónde quedó todo ese conocimiento que había antes de que se empezara a tener todo ese conocimiento escrito en libros, ¿no? Ahorita estamos viviendo en otro tipo de época en la cual pues todo se está digitalizando, toda la información se está como sí democratizando, porque si tenemos acceso a Internet podemos tener acceso a muchísima información de la cual las personas ya nos estamos volviendo más selectivos, ¿no? Entonces creo que también es interesante eh, de vez en cuando como que acudir a ese tipo de información que tienen nuestros abuelitos, las personas más grandes en nuestra casa que de repente sí tienen así como sus vivencias y sus experiencias o alguna tradición si nos vamos a alguna región fuera de las ciudades. Hay mitos, hay leyendas, hay incluso leyendas urbanas, por así decirlo. Entonces, creo que la palabra escrita, cuando se empieza a escribir, creo que nos da esa seguridad de que va a trascender de generación en generación. Entonces, creo en la riqueza de la palabra y en la riqueza de la palabra escrita, creo que es una maravilla, ¿no? Entonces, hasta aquí sería mi opinión. Entonces, creo que está bastante padre tu propuesta, Ulis. Ok, pues, ay, voy a confesar algo. La verdad es que como tenemos gustos muy diferentes, cuando muchas veces traen reseñas y dicen hashtag, no lo he leído, pero lo voy a leer, a mí me pasa muy poquito, ¿saben? Tengo yo mis gustos como bien definidos y ya sé cuáles son los libros que quiero leer. Casi nunca me sucede que traigan un libro, una de dos, o ya lo leí, ¿no? O si digo, pues qué chido, pero no es para mí, ¿no? Este, pero en este la verdad sí despertó mucho mi curiosidad. A mí me gustan todos esos libros que hacen que te enamores de los libros, ¿no? Porque creo que, y incluso Jesús lo compartíamos desde que inició este canal, ¿no? O sea, si podemos fomentar la lectura y aparte divertirnos, pues está de puta madre, ¿no? Porque leer es genial. Entonces, todos los libros que te recomiendan y que te dicen, güey, enamórate de la pinche lectura, a mí me mama. Este nunca lo había leído, ni siquiera lo había escuchado, pero suena muy chingón, ¿no? Suena muy, muy bien. Entonces, ahora sí, no lo he leído, pero sí, este sí lo voy a leer, ¿no? Yo creo que nunca había dicho eso, ¿no? Porque suena muy, muy bien, ¿no? Suena muy bien. Eh, Digo, obviamente yo conozco un poco de la historia, ¿no? De los libros y todo, pero así como de detallado, pues no. Entonces ha de ser como muy interesante. ¿No? O sea, yo siempre lo he dicho, una de las reseñas que más me gusta que he hecho en este canal es la de Persona Normal, ¿no? Y es como lo mismo, pero en una forma de historia, o sea, hace que te enamores de los libros, ¿no? Y hay muchos otros, o sea, por ejemplo, se me ocurre El mundo de Sofía, nada más que eso es como más enfocado a la filosofía, ¿no? Al conocimiento, pero al final, pues, o sea, ese tipo de libros, que creo que los que hayan leído alguno de estos me podrán entender porque no es como un género, pienso yo, ¿no? O sea, se encuentran en diferentes lugares. Esto, por ejemplo, les comentaba que era un ensayo, ¿no? Persona Normal es una novela, yo incluso te la pondría como novela juvenil, ¿no? Entonces, pero cuando te encuentras un libro de esos que dicen, güey, enamórate de los libros, es genial, ¿no? Y yo no tenía el gusto de conocerlo y ni siquiera lo he leído, pero al escucharlo de lo que trata, ¿no? De boca de Olis, pues ya despertó mi interés, ¿no? Y, y yo estoy de acuerdo, o sea, también estaba pensando en una maestra, ¿no? O sea, una maestra que obviamente era bien cabrona, ¿no? La tuve en psicología, ¿no? Y era de esos que eran filtros en la carrera, ¿no? O sea, solamente sobrevivían los Warriors, o sea, solamente pasaban la materia a los Warriors, ¿no? Entonces ella decía, es que ustedes ven la educación como una obligación cuando realmente la educación es un derecho. Ustedes no saben toda la pinche, bueno, no decía la pinche, ¿no? Pero ustedes no saben toda la sangre que se derramó, todas las batallas, todas las horas de negociación, todo lo que se ha movido para que ustedes puedan estar aquí sentados el día de hoy sin pagar, porque obviamente yo estoy en una escuela pública. Ustedes lo ven como que tienen que venir a huevo para que sus papás no los estén jodiendo. Entonces creo que con los libros es igual, o sea, es como muchas de las personas ven la lectura
como una obligación, así de, pues es que dicen que está bien padre y que aprendes mucho, pero me caga leer, ¿no? O muchos profesionistas, como decía Olis, ¿no? Muchos profesionistas, incluso colegas psicólogos, ¿no? Porque yo, o sea, yo me considero como un psicólogo bien aplicado porque yo amaba leer antes de estudiar psicología, pero psicología definitivamente es una carrera en la que tienes que leer a huevo, ¿no? O sea, si no, ¿qué chingados aprendes? ¿No? O sea, psicología lo aprendes desde la lectura. Otra vez si tuviéramos una carrera mucho más kinestésica, pues vale, ¿no? A pesar de eso, creo que también es indispensable leer, ¿no? Pero, este, sí, o sea, hay muchos profesionistas que no leen, ¿no? Psicólogos que no leen, ¿no? Que ven la lectura como una obligación, como de, pues es que yo leí un chingo durante la carrera porque me obligaban a leer porque si no reprobaba, ¿no? Y güey, no, o sea, no me acuerdo de quién es la frase, no me acuerdo si de Borges. Creo que sí es de Borges. O bueno, no sé, es que ya después ves las frases y le ponen el nombre de cualquier autor, ¿no? Y ni siquiera son de ese güey, ¿no? Pero bueno, no importa de quién sea. El punto es que la frase está chida, ¿no? Que dice, no se le debería, bueno, voy a parafrasear porque la neta ahorita no tengo la frase así textual, pero decía algo así como, no se le debería obligar a nadie, porque leer te hace feliz y no se debería obligar a nadie a ser feliz. ¿No? Entonces yo estoy completamente de acuerdo con esta frase. Y neta, leer es un derecho, güey, no es una obligación, ¿no? O sea, yo también lo he dicho, también de una frase, ¿no? Ah, yo parezco el pinche separador que tiene frasecitas motivacionales, ¿no? Pero también decía, este, si no te has enamorado de la lectura es porque no has encontrado el libro correcto, ¿no? Y yo estoy 100% de acuerdo con eso, neta, estoy 100% de acuerdo con eso. ¿No? O sea, muchas veces, incluso en algún momento ya lo comenté, ¿no? Nos tratan de enamorar de la lectura leyendo al Quijote, güey, a los miserables, ¿no? O sea, a Ana Karenina, o sea, no seas mamón. Sí, a veces ni siquiera nosotros como lectores maduros, dices, o sea, te la piensas al agarrar uno de esos libros clásicos que, "Oh, es que sí lo entiendo, pero sí es un esfuerzo mental considerable, ¿no? Y quieres poner a leer a morritos de segundo, de secundaria, ese tipo de libros, pues está cabrón que se enamoren así. De hecho, o sea, estaba pensando en los shorts que voy a hacer, es como, voy a empezar a recomendar libros para que la gente se enamore de la lectura. O sea, no empieces agarrando un pinche libro de medicina, güey, ¿no? O sea, empieza con lo que generalmente te hace sentido a ti, ¿no? Y a veces las historias, o por ejemplo las novelas juveniles, a mucha gente, incluso siendo adulta, la han enamorado de la lectura. ¿No? Porque son fáciles, porque tienen tramas muy predecibles, pero muy bonitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí soy 100% fan de esta frase, ¿no? O sea, si no amas leer es porque no has encontrado el libro correcto, güey. Busca. No leas lo que te dijeron que está bueno, o sea, busca, vete a una pinche librería, ¿no? Y ponte a leer en la parte de atrás la sinopsis de los libros hasta que encuentres uno que diga, ok, este como que suena bien, ¿no? O pregunta, porque muchas veces la gente que trabaja en librerías son lectores, ¿no? Entonces, cuando tú le dices, mira, es así, 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 ellos te recomiendan cosas, güey, y generalmente te recomiendan cosas bastante chidas, ¿no? Entonces, neta, amen los libros, güey, no es una obligación, es un derecho, ¿no? Y yo también creo que, mira, ya sobrevivió a la computadora, ya sobrevivió a las tablets, ya sobrevivió al iPad, ya sobrevivió a todo el pinche libro, no se va a acabar porque amamos tener los libros en físico. ¿No? Lo amamos, o sea, no sé, espero que nunca se acabe, ¿no? Igual y es mi lector retrógrada defendiendo una idea rígida, pero yo creo que los libros en físico tienen que seguir y porque es maravilloso, no, neta, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, nada más eso, ya, gracias. Pues ahora me toca a mí. Y yo también comparto muchas de las cosas que ahorita dijeron, sobre todo ese punto número 5 que dijiste, Olis, acerca de cómo se nos olvida de de esa magnífica experiencia que podemos tener para leer un libro y que se nos olvida todo lo que ha tenido que pasar para tener un libro en nuestras manos. Eso creo que fue el punto que más me resonó. Y de hecho, fíjate que yo compré este libro para regalárselo a una amiga. Es una amiga que toda su vida ha leído
Pero de hecho no congeniamos en los gustos que ella tiene porque ella es mucho de novelas románticas juveniles y yo no. Pero como yo sabía que le gusta mucho leer, le quise regalar este libro, pero la editorial que yo compré fue otra, no venía con dibujos, fue de hecho la editorial de bolsillo y a mí, yo lo compré y lo tenía aquí guardado en la casa para después llevárselo y lo empecé a hojear y me pareció de lo más aburrido porque yo nunca he sido buena con la historia, o sea, si me dices fechas, o sea, día, mes, año, ya se me olvidó, ¿no? Siempre he sido terrible con la historia. Puede ser que tenga que ver que nunca tuve buenos profesores de historia. Y entonces yo lo empecé, no, nunca tuve buenos profesores de historia, pero yo lo empecé a hojear y era, pues este formato de bolsillo, pues es un libro compacto, chiquito, lleno de letritas chiquititas y yo estoy así de, ay, Dios mío. La idea me pareció hermosa de hablar sobre la historia de cómo se crearon los libros, pero el formato a mí de plano no. Entonces sí creo que tuvo mucho que ver que que tú te hayas encontrado con este formato con dibujitos y como tipo cómic. Creo que eso se me hace muchísimo más atractivo y sí me dan ganas de leerlo, ¿no? O sea, como que se me apetece más que el otro formato. Entonces, si se van a animar a leerlo, pues elijan bien. Eh, yo digo, ¿no? Y bueno, sí me gustaría como, a mí lo que me dejan los libros o la experiencia que me dejan cuando los leo, aparte de conocer el punto de vista de una persona acerca de un tema o algo que se imaginó, no sé cómo, por ejemplo, los libros de Pepe, que, bueno, Toño, que es muy fan de los libros de Stephen King. O sea, yo no entiendo cómo a este señor se le ocurren estos mundos fantásticos tan locos, ¿verdad? O sea, como que yo digo, es que, ¿cómo se le ocurrió? Entonces, para mí los libros siempre son una experiencia como tipo película, porque conforme yo lo voy leyendo, me lo voy imaginando de una manera que me atrapa. Y creo que la lectura es una forma de arte que a veces se nos olvida que es arte. Y bien, hay una frase que me gusta mucho y que dice que el arte es la única prueba concreta de nuestra existencia y de la única prueba concreta de la humanidad. Entonces, creo que es una frase muy bonita que nos recuerda que tú puedes encontrar un libro de hace no sé cuántos años y ver cómo se escribía antes, cómo elaboraban los libros antes, con qué tipo de papel, con qué tipo de tipografía. Creo que este libro viene a resumir mucho de la historia de cómo se fueron creando, ¿no? Y sí me llama muchísimo la atención, está muy bonito, pero otra vez yo digo, el formato, yo me equivoqué con el formato, creo que mejor voy a buscar uno con dibujitos, se me va a hacer más atractivo. Pero sí, yo creo que yo los invitaría igualmente que no se olviden que vivimos en una época que se nos permite y se nos ha permitido hacer muchísimo. Y leer es uno de esos derechos que se nos olvida que antes no existía, ¿no? Entonces, pues hasta ahí llega mi recomendación y muchas gracias por traerlo en otro formato que no fue el que yo me compré. Yo quiero hacer un comercial, pero incluso, es que no sé cuánto dura un short. ¿Cuánto puede durar máximo un short? Un minuto. Un minuto. No, no puede ser un short. Ok. Pero sí, lo que dice Aurora, sí es cierto. El libro, el original, el primero, sí es un libro difícil porque te habla mucho de historia de las civilizaciones antiguas. Este a mí se me hizo un formato muy amigable y es sintetizado, pero una síntesis fiel a la historia original. Yo les comenté que tengo la versión en PDF. Se las comparto si quieren, pero, o sea, si van a, igual y si compran este libro, está precioso, y lo van a amar. O sea, de verdad, yo me hice el propósito de no subrayar y fue difícil para mí no subrayar porque No, no no le lo pude. subrayes.
No le pude hacer eso a este libro, entonces está interesante. Bueno, ahora sí, mi comercial. Este libro obviamente habla de bibliotecas y de las primeras bibliotecas y de las importantes y de las rimbombantes. Yo quiero hacerles un hermosísimo comercial. Nosotros tenemos una de las bibliotecas que está catalogada, clasificada como de las más bonitas o las más bellas a nivel mundial. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, la grandiosa oportunidad de estar en la bella y heroica Puebla de Zaragoza, visiten la Biblioteca Palafoxiana. Eh, Está considerada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Obviamente es una biblioteca de un clérigo, de Juan de Palafox y Mendoza, un personaje histórico importante aquí en Puebla, y era su biblioteca, eran sus libros. Entonces, él en algún momento decidió donar esos libros a los clérigos para que ellos pudieran pues tener acceso a esa biblioteca y pudieran consultar. Y está considerada como la primera biblioteca pública en Latinoamérica. Entonces, los libros datan como del siglo XV, siglo XVI, porque eran sus libros. Y hoy en día, pues hay visitas guiadas. Está bonita porque tiene varios elementos pues típicos de lo que es la historia y la cultura de Puebla. Aquí es muy común los elementos arquitectónicos en lo barroco, lo colonial, incluso hay elementos de Talavera, entonces, eh, como dice Aurora, hay varios elementos artísticos, tanto arquitectónicos como de literatura. Obviamente no puedes tocar los libros porque son libros muy antiguos, pero te van dando un recorrido de lo que es la historia y la biblioteca sí está muy bonita. Entonces, si tienen la oportunidad de estar en Puebla, chequen en Google y pues vayan a la Biblioteca Palafoxiana. Está atrás de la Catedral de Puebla. Hasta aquí mi comercial. Oye, yo pensé que estabas hablando, cuando dijiste que una biblioteca muy bonita, que ha ganado premios y que no sé qué, pensé que estabas hablando de la Vasconcelos, que está aquí en Ciudad de México. También, creo que es de las más, creo que también está considerada como de las bonitas, pero Sí. es que esta, por ejemplo, esta es histórica porque incluso tiene el premio de la memoria intangible, memoria, algo así, o sea, de estos pitch títulos rimbombantes que suelen poner. Pero, ajá, tiene algo así de, además de patrimonio cultural de la humanidad, o sea, es de memorias intangibles, de no sé qué cosa, estos premios. Y Mm, esta biblioteca es viejita, o sea, no puedes acceder a los libros en la Vasconcelos, sí. Ujú. ok, ya me quedó Sí, más la claro. Palafoxiana es un museo tal cual, o sea, no es Ah, para ir, sentarte y consultar. Ujú. Yo si ah, tuviera una biblioteca tampoco dejaría que tocaran mis libros. me recordó, puede ser que esto no tenga nada que ver, pero me recordó, no sé si ustedes han visto la serie de La leyenda de Aang, la, Por yo favor. sé, bueno, yo le estoy preguntando a los demás, no a ti, Toño, por Dios, yo sé que tú eres, yo sé que tú eres fan, pero si alguna vez han visto la serie de, la original de Nickelodeon, de La leyenda de Aang, hay un episodio que trata sobre una biblioteca. No sé, Temporada Toño, 2. temporada 2 no sé qué capítulo Capítulo 5. 4, que habla sobre la biblioteca una biblioteca que está enterrada en el medio del desierto y no me acuerdo, ¿es un dios? Sí, es Washington, sí se llama el dios, que él recopila todo el conocimiento de la humanidad en esa biblioteca. Pero el mensaje más importante de ese capítulo que yo estaba así de, ¡ah! Fue que él decidió enterrar esa biblioteca porque se dio cuenta que los humanos solamente utilizaban el conocimiento para destruirse entre ellos. Y entonces decide enterrar la biblioteca para quitar todo ese conocimiento fuera del alcance de los humanos. Entonces, si no lo han visto, yo los invito a que lo vean, es impresionante. Creo que Vean toda la no pinche necesito, serie. Háganse un favor. toda la serie es impresionante, pero si solamente quieren ver ese capítulo, que es sobre libros y biblioteca, ¿no? Toño está en desacuerdo.
no necesitan como un punto de referencia de ver los demás. Entonces, es, es muy bonito y creo que tiene un mensaje muy importante. Bueno, los libros son hermosos, son una expresión de arte y creo que hay para gustos y sabores y colores y todo lo que ustedes quieran. Iba a No. estar corta y ya nos aventamos al mismo tiempo de siempre. Ah, huevo. Es que para los que no sabían, tenemos el propósito de acortar los videos. Vamos a estar sacando y probando diferentes formatos. A ver, ya las estadísticas de YouTube nos dirán qué les gusta más, ¿no? Pero bueno, entonces, pues nos despedimos acá con este libro que no lo he leído, pero este sí lo voy a leer. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos viendo, que estén muy chingón y nos vemos la otra semana. Adiós.